Bueno, voy a intentar y tratar de ser lo menos denso posible con esto, así que ustedes me van interrumpiendo y le vamos sumando toda esta mirada teórica esta mirada, digamos, desde el lugar de trabajo, esta perspectiva de aplicación que ustedes vienen planteando tan interesante a algunas herramientas teóricas que podemos discutir. Quiero ver, a ver ahí. Ahí está. Bien. Vamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de problemas? ¿Sí? Porque también es importante que nosotros podamos definir, porque no hay una sola forma o una sola forma de entender o definir un problema. Y de hecho, como venimos aburriendo en todo el curso desde el primer módulo, es muy importante que nos pongamos de acuerdo en términos de las definiciones teóricas de cada eje de trabajo. Porque de hecho, esto que ustedes iban planteando como problemas, temas de comunicación, temas que tienen que ver con la intersectorialidad, que tienen que ver con la integración de niveles, muchas veces está en que no estamos de acuerdo ni siquiera en los conceptos teóricos básicos, y cuando uno habla de problemas está hablando de manzanas y el otro cuando habla de problemas está hablando de peras. Y como decía Andrea, también hay una cuestión que por suerte acá salió muy poco, digamos, de plantear como problemas de salud o como problemas aquellas situaciones que nos pasan a nosotros individualmente o como equipo, perdiendo de vista que el problema en realidad debe estar formulado como una motivación o una propuesta para la acción, para hacer de una situación determinada algo que queremos modificar, ¿sí? Y para ello requiere de mucho más que solo el análisis, podríamos decir, intuitivo de lo que nosotros creemos que está pasando. Entre esto de poder pensar el problema más allá de dos situaciones que tenemos que diferenciar. Uno es la necesidad y otro es la queja. ¿Sí? Y aquellos que estamos trabajando o han estado trabajando en espacios con personas de cualquier nivel, ya sea en el centro de salud, en una coordinación, en una subsecretaría, digo, trabajar con la queja es realmente una situación no solo agobiante, sino totalmente improductiva. Y hay herramientas y hay formas en las cuales nosotros podemos discutir todas estas situaciones para convertirlas en problemas. ¿Sí? Ya lo decía Alberto Einstein, que formular bien un problema es el 50% de la solución. Podemos tener varios niveles de análisis de problemas, y los problemas pueden ser vistos como, y a donde vamos a leer más en la bibliografía, en lo que tiene que ver con los problemas de conocimiento, ¿sí? Aquellas situaciones en las cuales nos encontramos en un punto, un lugar en donde hay una deficiencia en la información o en el conocimiento sobre una determinada situación, ¿sí? Esto tal vez lo que nosotros como problema científico, sobre todo en los modelos más, digamos, más tecnificados, aparecen con más frecuencia. Entonces, los problemas científicos pueden definirse como un conflicto conectado con una situación de la dificultad donde hay una laguna de conocimiento, para la cual pueden preverse soluciones, básicamente denominadas hipótesis. También hay algunos conceptos que son importantes, digo, que aparecen como situaciones o acepciones filosóficas del problema. De entender cómo se define un problema en términos filosóficos. Y esto, se me va rápido porque está con otro tiempo, perdón. Ahora sí. Ustedes lo ven un poquito más lento que yo, por eso por ahí se me pasa. Entonces, podemos asumir que aquellos problemas entendidos como problemas de conocimiento tienen un carácter objetivo, un carácter subjetivo y constituyen una necesidad de conocimiento. ¿Sí? Hay un hueco
de conocimiento en el cual ese conocimiento no está disponible. Como les decía, también hay algunas definiciones, esto lo vamos a pasar rápido porque son definiciones, como les decía, más filosóficas. Incluso hay una definición del diccionario filosófico enciclopédico de la Academia de Ciencias, o sea, cuando nosotros intentamos definir o pensar qué entendemos por problema, podemos tener tanta complejidad en las definiciones que nos podemos ir no por las ramas, sino por las recontrarramas, ramita y hoja, porque digo, el término en sí problema involucra tantos aspectos que es fundamental que nosotros podamos definir sobre qué trabajamos cuando queremos problematizar una situación, ¿sí? Por eso jugué con todas estas definiciones posibles. Lo vamos a pasar. Bien, entonces, dependiendo de la postura que nosotros tengamos, ya sea nosológica, filosófica, etimológica de la palabra, podemos definir a los problemas como una discrepancia negativa entre la situación actual y una situación deseada, como una cuestión científica que debe resolverse. También puede interpretarse como algo difícil de solucionar o, en términos filosóficos, como aquella cuestión existencial que se reitera en la vida como algo que no podemos resolver. Entonces, para trabajar con problemas en planificación en salud, no sé por qué esa carita, porque no es tan difícil tampoco. Vamos a tomar, bueno, esto es una frase que está dentro de la bibliografía que me pareció interesante poner, que es una frase de Carlos Matus que dice: un gobierno no puede ser mejor que su selección de problemas. Ese es su techo, alto o bajo, según sea la calidad de selección, ¿sí? Todo aquello que nosotros hablamos muchas veces como decisión política, que han escuchado cuántas veces lo que falta es decisión política, volviendo a la cuestión de la palabra falta. Porque está todo para hacerse, pero falta decisión política. En realidad, tiene que ver aquello que nosotros definimos como posición política o definición política simplemente a qué se establece como problema prioritario. Un gobierno se va a diferenciar de otro por aquello a lo que prioriza o aquella situación que resuelve o que define resolver primero. Y esa definición, ¿sí?, de problema y esa definición de priorización es lo que va a dar la calidad, digamos, o el espacio de gobierno que va a tener ese gobierno, digamos. ¿Qué tan alto o qué tan bajo va a ser su techo? Esta es una definición de Mario Rovere, ¿sí?, en la cual, de las que habíamos visto como las 4 posibles, digamos, toma un problema como una brecha entre una realidad observada por un actor social y un valor o deseo de cómo debería ser esa situación. Y esta definición nos involucra directamente porque no aparece el problema como una cuestión abstracta que ocurre independientemente de las personas o independientemente del contexto, ¿sí? Necesariamente los problemas no pertenecen al campo de los hechos concretos, sino al de la subjetividad. No hay problema si no hay sujeto, ¿sí? Porque precisamente en esta definición involucra una situación observada con contraste con lo que aquellos que como observadores pretendemos que sea. Y son los sujetos los que establecen, perciben, en base a lo que piensan, a su sistema de valor, a sus experiencias previas, a sus intereses, su intencionalidad, esta brecha entre lo observado y lo deseado. O sea, nosotros construimos el problema en términos, a ver, ahí aparece,
como construcción social a partir de una cierta explicación de la realidad en lo que vamos a basar nuestra acción. O sea, nosotros entendemos esto como un problema, proponemos una acción para modificarla. ¿Hacia dónde modificarla? Hacia donde nosotros creemos que tiene que estar. En esto, si bien hay, como les decía, no hay problemas sin sujeto, sin observador, también hay estrategias que pueden superar la mirada subjetiva, individual o intuitiva sobre qué es lo que está pasando. Para eso, para que eso no pase, digamos, para que todo sea una cuestión, como les decía, meramente de reclamo, de queja, o poder diferenciar entre un problema y una necesidad, tenemos que entender que un problema está formulado como tal toda vez que designe un estado negativo de una cierta realidad que puede ser modificada, ¿sí? Y no está formulado como problema cuando alude en forma directa a la ausencia de una solución predeterminada, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de en forma directa la ausencia de una solución que ya de antemano determinamos la solución, estamos hablando de una necesidad. Siempre un ejercicio para entender si la formulación del problema está correctamente hecha es analizar cuántas soluciones tiene. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Quieren que vayamos mechando con algo? Ustedes me paran y me dicen qué es lo que decís. ¿Sí? ¿Está claro ese ejemplo? O sea, la diferencia entre problema y necesidad. Sí, un solo aporte. Creo que Carlos Matus, si mal no recuerdo, decía que desafía la acción, o sea, no solamente que tiene solución, sino que te moviliza, ¿no? Bien, sí, en términos, no existe formulación del problema si no es para una acción, por eso es un momento de la planificación estratégica y, digamos, como hecho aislado en realidad carece de valor, eso ya lo vamos a ver. Pero es muy importante porque nosotros vemos con mucha frecuencia, y esto lo decía Andrea hoy, digamos, como esta cuestión estanca y en el texto que ustedes van a tener, van a ver el ejemplo, dice, el problema, se junta la Junta Barrial de un centro de salud y plantea que el problema es la falta de una ambulancia. Y la única solución que hay en la falta de una ambulancia es que haya una ambulancia. En realidad, no hay un problema, sino que está planteado en términos de una necesidad. ¿Sí? Falta una ambulancia. Ahora, cuando uno hace las preguntas adecuadas y empieza a reformular las causas que provocan esa necesidad de la ambulancia, van a surgir, y en este ejemplo aparecen, en realidad porque aumentó la violencia en el barrio, porque hay situaciones en las cuales el sistema de emergencia no actúa. Entonces, en realidad nosotros necesitamos una ambulancia en el barrio porque la del 107 no llega, la del SAME no llega, y porque antes había un herido por año y ahora tenemos un herido todos los días, porque aumentó. Entonces, ya el problema no es la falta de ambulancia, que era planteado como una necesidad, sino en realidad el problema, y lo que sí empieza a tener distintos niveles de intervención, es el aumento de la violencia en el barrio y la falta o la escasa respuesta del sistema de emergencia en ese lugar donde nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, transformamos esto que está planteado como una situación de una única salida a algo en lo cual podemos tener distintos niveles de intervención, ¿sí? Y que podemos problematizar. ¿Sí? Lo importante de este punto, Gonzi, es que cuando nosotros traducimos o decimos un problema a partir de esta falta, en realidad lo que estamos haciendo es un reduccionismo, en donde en un modo de sintaxis, decir falta tal cosa, estamos poniendo a cuenta ahí la solución.
Claro. Y ahí es donde se produce el reduccionismo. Yo digo, falta la ambulancia, y en realidad lo que yo estoy viendo es que hay un montón de pacientes secuelares por no llegar a tiempo o por no poder establecer una conexión con un sector de mayor complejidad o que se repiten las situaciones de urgencias y de emergencia. Hago un reduccionismo del problema, en tanto que es muy fácil, falta ambulancia, ponemos la ambulancia. Eso nos garantiza que todo esto que nosotros habíamos dicho como efecto de faltar la ambulancia va a estar solucionado porque pongamos la ambulancia. Es el riesgo de enunciar en términos de falta nos hace caer en un reduccionismo y en una, si le sacás o le pones otros signos de interrogación o de admiración o de lo que sea, otra puntuación, te está dando la solución. Y ahí ya no hay planificación estratégica que valga. ¿Qué vamos a planificar? Falta esto. Bueno, listo. Hagamos. Sí, un ejemplo que le puedo dar, digamos que tal vez sea un poquito más rebuscado, pero es el aumento de las consultas. Le doy un ejemplo, digamos, de la vida real. El aumento de las consultas de pediatría, en la guardia de pediatría de un hospital de segundo nivel, que conllevó a que se tenga que incorporar un pediatra para atender esas consultas, ¿sí? Y ese pediatra, como era necesario por el aumento de las consultas, se lo sacó a un centro de salud para que refuerce la guardia, ¿sí? Y, o sea, la mirada en términos de no problematizar un reduccionismo en términos de necesidad de médico atendiendo, en poco tiempo terminó que en los centros de salud de una determinada región hubiera 3 pediatras y en la guardia 7 al mismo tiempo, no 7, uno cada día, 7 por día, ¿sí? O sea, este tipo de cosas en las cuales nosotros corremos atrás de una supuesta demanda que no está problematizada, sino que está puesta o en el reclamo o en la queja, que es otra forma en la cual muchas veces la necesidad planteada cae como, digamos, no podemos entender el proceso de trabajo del sistema de emergencias porque en realidad tenemos una queja permanente de los vecinos de que la ambulancia nunca llega, y operamos sobre la queja, ¿no? No nos sentamos a problematizar la situación. Pero ejemplos que les pueden haber pasado más de una vez. Bueno, esto va a ser relativamente rápido. ¿Cómo priorizar problemas? Priorizar problemas es ordenarlos, de acuerdo con el grado de importancia que le confiere el actor. Esta es una segunda parte. Cuando nosotros podemos hacer una lista de problemas y podemos, en términos de esta discusión que nos damos, poder nombrar estos 3, 4 problemas que nosotros vemos, es analizarlos en términos de priorización. La priorización de problemas, como les decía recién, es un proceso ético y político de contrastación de valores e intereses alrededor de los hechos. ¿Por qué? Porque precisamente, como les decía, no hay decisión más política que definir qué problema resolvemos primero. Y ese problema que resolvemos primero refleja muchas veces los intereses y las experiencias subjetivas de los actores. Si nosotros dejamos, digamos, a un único actor la decisión, muy probablemente su interés sea el que prevalezca en el momento de tomar una definición de cómo resuelve. Y si tal vez en el ejemplo de la ambulancia o en el ejemplo que les daba de la pediatría, la decisión queda supeditada solamente al jefe de guardia, el interés del jefe de guardia es que no tener problemas en la consulta, o no tener problemas o reclamos en la puerta de la guardia, por lo tanto, él resuelve su situación poniendo más médicos de guardia. De hecho, es su valor e interés puesto en una definición. Pero bueno, podemos también tomar algunas herramientas como para hacer una priorización de problemas, y para esto hay varias
herramientas en términos de otorgar puntaje, después les vamos a sumar algunas en la bibliografía, pero básicamente lo que queremos ver acá son puntualmente las definiciones, ¿sí? ¿A qué llamamos valor político? Un problema tendrá más o menos valor político de acuerdo al grado de legitimidad que aporta su resolución al actor que planifica, ¿sí? Esto que decimos. ¿Cuánto de, digamos, de interés tengo que el problema se resuelva en función de cómo me legitimo yo en la medida que lo resuelvo? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en términos de el equipo de salud trabajando con una comunidad en la cual hay un reclamo sobre la organización de los turnos, y eso se problematiza en el equipo, el resolverlo y el que eso se resuelva de acuerdo a cómo fue planteado, las necesidades del equipo, las necesidades de la comunidad, aporta legitimidad al equipo que lo resuelve. Ese es un problema, por ejemplo, que tiene un alto valor político en términos de legitimidad para el equipo de salud. Esto obviamente que lo podemos analizar en cada uno de los niveles de donde se plantea el problema. La motricidad también se define como la capacidad que tiene un problema al ser solucionado de arrastrar la solución de otros. Hay un teorema, un diagrama que se llama de Pareto, que dice que el 80% de los problemas está producido por el 20% de las causas. Y en la medida que uno hace el desarrollo causal de los problemas, ve que hay algunos que generan como síntoma muchos de los problemas en los cuales están definidos. Entonces, el entender la motricidad de los problemas también hace que nuestras soluciones sean muchas más efectivas, porque vamos a poder resolver, por ejemplo, la sobredemanda en determinados horarios o para determinadas especialidades en un determinado centro de salud, los problemas de, por ejemplo, de la ausencia de pacientes a los turnos programados, la falta de concurrencia a los controles de salud de determinados grupos poblacionales. Cuando uno los analiza, pueden estar relacionados a precisamente el sistema de turnos que tenemos en el centro de salud. Si nosotros nos ponemos a resolver cada uno de estos puntos, en realidad tenemos un esfuerzo que, si logramos resolver el sistema de turnos, vamos a resolver todos esos problemas o esos descriptores que veíamos que nos estaban, digamos, generando situaciones en el centro de salud. Si nosotros reformulamos el sistema de turnos, vamos a mejorar la espera, el ausentismo, la falta de controles, vamos a resolver muchos problemas. En términos de elegir de acuerdo a la motricidad, nos permite ser más efectivos en la solución del problema. La vulnerabilidad refiere a la existencia de métodos o tecnologías adecuadas para su resolución. Bueno, esto más que claro, digamos, hay problemas en los cuales en el momento del actor que planifica, en realidad no tiene la capacidad ni los métodos para resolverlo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos como problema principal del centro de salud la redistribución de la riqueza en la República Argentina, obviamente que es un problema y que genera muchos de los descriptores que tenemos. Pero en términos de vulnerabilidad es un problema ajeno para nuestra capacidad de gobierno, ¿sí? Factibilidad es la disponibilidad por parte del actor que planifica de los recursos para dar cuenta del problema, va en sintonía con la vulnerabilidad. Magnitud hace referencia fundamentalmente a la cantidad de afectados por el problema. Cuando nosotros tenemos recursos limitados y tenemos que, en esto, priorizar sobre los problemas que tenemos que intervenir, la magnitud también es un punto importante a tener en cuenta al momento de seleccionar el problema prioritario. Cuando nosotros hablamos siempre de problema prioritario, hablamos de aquel que definimos que vamos a resolver primero, y no el que
puede ser entendido como el más importante de los problemas que tenemos en nuestra lista, ¿sí? La prioridad no necesariamente tiene que ver con la importancia, ¿sí? Con lo que nosotros creemos que es más importante. La gravedad alude al costo que tiene no resolver el problema, en términos económicos, poblacional, subjetivo, y también relacionado, lo que les decía en términos de valor político, digamos, ¿qué gravedad tiene para el centro de salud en términos de legitimidad en la población que tiene a cargo no resolver una situación como, por ejemplo, el tema del acceso a los turnos, ¿sí? Digo, cuando nosotros tenemos constantemente gente que se va del centro de salud sin conseguir un turno para ser atendido, ese equipo tiene, digamos, una pérdida en términos de salud poblacional que es enorme. O sea, no solo hay que pensarlo en términos de gravedad, cuando uno piensa, podríamos usarlo en términos, digamos, de macrogestión, lo que ocurre con el incumplimiento de las normas de tránsito. Como tiene problemas, tiene de impacto económico, poblacional, etcétera, subjetivo, en términos de gravedad, pero cuando nosotros lo analizamos en términos de microgestión o en la gestión del centro de salud, podemos entender problemas con un impacto, digamos, en términos de costo, que tal vez no se representa solamente por lo económico, para sacar el término costo a lo exclusivamente económico. Y la tendencia se refiere al comportamiento del problema a lo largo del tiempo. Esto también es importante tener en cuenta si es un problema que viene en crecimiento, si es un problema que está amesetado o es un problema que viene disminuyendo. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo vamos? Va muy enredado. Sí, dice Andrea. Muy enredado hoy. No dije nada. Ah, no, vi tu movimiento de cabecita así para abajo diciendo, sí. Bueno. Bien, ¿cómo podemos describir un problema? ¿Sí? Los problemas se describen a través de sus manifestaciones o síntomas, ¿sí? Estos síntomas nos dicen de la existencia del problema. ¿Por qué nosotros nos damos cuenta de que hay falta de capacitación en tecnología? ¿Sí? Esto que decía la compañera, el equipo que dice, no sé cómo hacerlo, no entiendo. ¿Cuáles son a nosotros estos síntomas que nos dicen que el problema está ocurriendo? Estas formulaciones, esta formulación de síntomas, Matus los define como descriptores, ¿sí? Los descriptores del problema deben ser precisos y deben ser monitoreables. Tengo que tener el momento que nosotros los definimos, la capacidad de ver qué ocurre con el problema, ¿sí? Con estos descriptores, para poder analizar en las intervenciones cuál es el efecto que tiene la intervención, ¿sí? Independiente de uno de otro y necesario para dar cuenta del problema tal como está formulado. Como nosotros, cuáles son los descriptores, ¿sí? O los síntomas que nos ponen de manifiesto de que esto es un problema, ¿sí? Por ejemplo, tomo por ejemplo la ausencia de planificación estratégica que dijo la compañera. Pero ¿cuáles son los descriptores? ¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en evidencia esa ausencia? Para conocer el estado del problema al momento de comenzar la intervención, los descriptores, y estos síntomas que nos muestran el problema, deben traducirse en indicadores que nos servirán de medida para monitorear los logros del plan. Como nosotros podemos, a su vez, esta falta o vamos a ver el ejemplo que puso Edgardo, falta de gestión de las personas, ¿sí? Yo le pongo el título grosero, Edgardo, ¿no? En términos, nosotros tenemos una serie de síntomas que nos muestran que en realidad la gestión del recurso, del personal y de las personas, de la gestión del trabajo,
está siendo deficitaria. Y estos síntomas, a su vez, nosotros podemos verlo, digamos, de distintas maneras, pero que es importante analizarlo, transformarlo en indicadores. Estos indicadores son la medida del descriptor. Y los mismos pueden ser cuantitativos o cualitativos. No necesariamente son un factor numérico, ¿sí? Entonces, si empezamos a ver esto que arrancamos en la discusión de la descripción de los problemas que ustedes hacían, imagínense ahora en lo que fueron escribiendo, en lo que fueron charlando, tratar de, en la definición del problema, ¿sí?, ver cuáles son esos síntomas. Transformar esos síntomas en descriptores, a su vez esos descriptores, definir indicadores, y a su vez ver cuáles pueden ser cuantitativos o cualitativos para monitorizar cada uno de estos síntomas. ¿Cómo cambia la tarea de conocimiento que nos genera poder hacer este ejercicio? Ya no va a ser tan fácil pensar, doy el primer ejemplo porque también es muy interesante para hacer este ejercicio, los cuidadores de la salud en términos de involucrar la perspectiva de género en los cuidados de la salud de los niños. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podríamos hacer este ejercicio para este problema que está mencionado para describirlo? La diferencia entre solo mencionar y hacer una descripción del problema. En resumen, los problemas se describen a través de sus síntomas y esa descripción se precisa a través de los indicadores que informan el estado del problema en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este lugar y ahora con esta situación? Es interesante, Gonzalo, si uno se vuelve a parar en esto de falta pediatras en la guardia, en el hospital general. Sí, lo habremos escuchado. Si uno lo plantea de este modo, es muy difícil percibir o analizar los síntomas o los descriptores y mucho más transformarlo en un indicador. Ahora, en realidad ve como un problema que llegan niños a la consulta de guardia que no han sido atendidos oportunamente, no es con una emergencia en términos de un accidente, sino que están llegando ya con un broncoespasmo, que el centro de salud estaba cerrado, no estaba el pediatra o lo que sea, o tiene dificultades en su funcionalidad o en alguna de las dimensiones de la accesibilidad, ya el problema ahí está planteado de otro modo. Entonces, posiblemente estos síntomas, que son muchos niños en la consulta de la guardia, pocos niños adscritos a un equipo concreto en el centro de salud, puedan transformarse luego en una intervención y con mayor descripción del problema, por supuesto, en ciertos indicadores que nos den cuenta si vamos por el buen camino en lo que planificamos o no, porque disminuye la cantidad de niños que van a la guardia, o podemos hacer una visualización de que las causas no están en relación a no haber sido atendido oportunamente en el centro de salud, ¿se entiende? Sí. Digo, ahí como rápidamente, si podemos definir esos descriptores, los vamos a poder transformar en ciertos indicadores cuantitativos o cualitativos, cantidad de niños que vienen, o esta cosa más de la adscripción, de la atención oportuna, del control del niño sano. Claro, si estamos en un barrio con centros de salud, que la mayoría de las veces están cerrados, lo que sea, y no están pudiendo tener turnos para control del niño sano, bueno, es muy probable que terminen todos los pibes con una situación de urgencia en la guardia del hospital. Ahí es donde... A ver, Fernanda, ¿quería decir algo? Ah, perdón. No, porque lo vi a Edgardo levantar la mano también, pero... Ah, sí, los dos estaban. Siguiendo la misma línea, acá en el partido de Jaime Pueyrredón, Mar del Plata y Batán, tenemos
muchísimas consultas de problemas odontológicos, odontalgias, infecciones y demás. O sea, sería lo mismo si hacemos actividad de prevención, promoción, bueno, que tiene que ver con una cuestión histórica, política y demás, o ponemos odontólogos en las guardias. Claro, ponés odontólogos en la guardia o empezás a incorporarlos a los equipos de salud con los insumos necesarios, con la cantidad de horas necesarias, con un paradigma de atención en la salud pública, en salud bucal, que no esté asociado solamente a la extracción o a la atención de la urgencia. Mirá cuántas cosas hay dando vueltas que están vinculadas a esa cantidad. Es muy común que una de las primeras 10 patologías más frecuentes de una guardia general sea el problema con las odontalgias, los procesos, los pleones hipercépticos, el piso de boca y todo lo demás. Pero digo, ¿cuál es la solución? ¿Meter un odontólogo y un sillón adentro de una guardia? Sí, y que incluso, por otro lado, lo ve un médico en la guardia, o sea, el problema todo que lo ve en la guardia, que obviamente, qué sé yo, hace lo que más o menos le parece. Sí, pero además Sí, ni siquiera se solucionaría con un sillón. Vamos a ponerle que con un sillón. Bueno, entonces el tipo agarra y le arranca los dientes cuando llegan ahí. Disculpen que sea tan bestia con mi propia disciplina, pero hacemos cada bestialidad de que realmente no me sale de otro modo. Cuando en realidad no es que falta un dentista adentro de la guardia, no. Está faltando resolver estos problemas oportunamente, equipo de salud, en el primer nivel de atención, bueno, todo lo que eso nos lleva. Sí, un ejemplo que ni siquiera lo resuelve el médico, muchas veces la enfermera, porque lo que hace es colocar un analgésico. Ahora, ¿qué pasaría si la guardia tuviera la capacidad en el mismo momento de otorgar un turno programado en el horario en el que el paciente quiera para el odontólogo que está trabajando en el hospital en manera centralizada o en el centro de salud, que pueden ser no necesariamente todos, pero si yo tengo territorializado 3 centros de salud en donde tengo atención odontológica por lo menos de 6 a 8 horas por día, yo puedo, en cierta manera, si realmente planifico mi acción, ser correctamente la puerta de entrada al sistema, la guardia, y en vez de expulsar a la persona con un analgésico, al cual va a volver indefinidas veces, hasta que se arranque la muela con una puerta, o sea, un cable que lo tiren con la camioneta, digo, si pudiera otorgar el turno programado en el horario en el que el paciente puede concurrir, y además existiera en el país de las maravillas, que además fuera en ese horario y el odontólogo lo esté esperando, y le diga, hola Raúl, llegaste a tiempo a tu turno programado. Digo, hay dispositivos que a veces por inercia de lo que estamos acostumbrados a hacer, se nos escapan como posibilidades y que en realidad son tan simples como un cuadernito o una hojita que tenga impreso, digamos, a dónde están los sillones odontológicos y cómo se llama el odontólogo que está parado al lado, ¿no? Bueno, no sé, había otra compañera, me parece que había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, que en realidad el tema que había pensado inicialmente era el de turnos, y lo usaste como ejemplo toda la presentación, pero bueno, nada, me puso a pensar en cómo lo había planteado, y en realidad algo que me quedó pensando de antes, esto de la capacidad de gobierno que tenemos en la solución del problema, era esto de que no quede en una queja, sino en la resolución de esta problemática, porque si uno no tiene, digamos, gobierno sobre la problemática planteada, queda en la queja y no puede, a nivel de la gestión o la microgestión que uno puede tener a nivel del centro de salud, algún nivel de acción o de modificación de la problemática. Y esto de los turnos, y pensaba en que nos quedamos siempre en el recurso humano y en la cantidad de recurso humano cuando planteamos la dificultad de los turnos, ¿no? Pensaba el ejemplo de la pediatra y mover un recurso humano de un lugar al otro, simplificando la problemática de
la demanda o de la oferta que podemos ofrecer en los diferentes niveles de atención. Y que no queda exclusivamente en la cantidad de recursos humanos, que es a donde solemos caer diciendo que podemos solucionar cantidad de turnos o demanda espontánea o programada con un recurso más o un recurso menos. Pensaba también en el ejemplo de recién, decir que alguien vaya con un turno programado o un turno de control de niños sanos. ¿Cuánto de eso tenemos que revisar en nuestras prácticas, de lo necesario o no, en el sentido de cómo llega la gente y accede al primer nivel de atención? Y de qué modo lo tenemos que variar para que llegue realmente. Yo tengo la opinión, y es una opinión personal, y lo podemos discutir y trabajar, que es la idea. Yo creo que la agenda de turnos es tal vez el elemento de mayor potencia de política sanitaria de la que dispone un equipo hoy, la más rápida para cambiar la realidad. Porque si hay algo sobre la que un equipo de salud tiene gobierno, es sobre su propia agenda de trabajo. Más allá de, porque digo, nosotros, y pobre Norma siempre termina en el mismo ejemplo, digo, es donde nosotros, la planificación normativa, tenemos más capacidad de violarla, digamos, en términos de cómo modificar aquello que a nosotros se nos impone como una regla dura. Por ejemplo, les doy un ejemplo que lo he trabajado con algunos equipos y en realidad cuesta, porque tampoco es tan simple, pero digo, a nosotros nos dicen que independientemente del riesgo y la vulnerabilidad, todos los niños entre un mes y un año se tienen que controlar cada 30 días. Ahora, si yo puedo gestionar mi agenda de turnos como equipo y puedo definir que hay chicos que tengo que ver cada 10 días, hay chicos que tengo que ver cada 15, y hay chicos que tengo que ver cada 3 meses, independientemente de la norma, puedo tomar decisiones sobre las poblaciones vulnerables, ¿sí? A las cuales, pero para eso, yo tengo que tener ciertas herramientas, como por ejemplo, saber cuál es mi población, tenerla nominalizada, porque si yo me paro solo desde la demanda, digamos, de atender a quien viene, eso no lo puedo hacer. Ahora, si yo tengo una población y sé cuáles son los chicos que tengo que controlar, puedo hacer, independientemente que la norma rígida diga una vez al mes, recombinar los recursos, el recurso tiempo que tengo, el más valioso, el más costoso, digamos, el más escaso, el recurso tiempo, para administrarlo ahí donde más lo necesito. Entonces, en el grupo vulnerable le dedico más tiempo, y al menos vulnerable, o aquel que consideramos menos vulnerable, le dedico menos tiempo, o el tiempo que necesita. O sea, soy equitativo en el tiempo y no igualitario. Por eso digo que la potencia que tiene, la capacidad de agenda que tiene un equipo, es enorme. Y creo que es una de las, digamos, de las menos explotadas. Digo, los equipos tienden a, como viste, esta cuestión digamos, como decíamos, no es de impotencia, o no me sale la palabra de congelamiento en la acción, digamos, de no poder modificar esto porque estamos esperando siempre la norma y cumplir la norma lo mejor posible, ¿sí? Y hay la norma, sobre esto. Para mí la norma ahí juega en obturador del diálogo automáticamente, en donde la posición más cómoda es esperar que venga cada 20 minutos si me lo dicen, o cada 15 minutos en una agenda de turno de 15 turnos programados. Entonces, si me atengo a eso, dejo de ver lo otro que puede pasar, y como la norma dice esto, muchas veces termina siendo un lugar cómodo. Por eso digo, cuando pensábamos de dónde venía el problema y cómo describirlo, yo después de ese problema de turno empecé a describir situaciones problemáticas de dificultades de atención, de problemas educacionales, de problemas de salud mental, y en realidad todo va de la mano, que en esta gran agenda de turnos que uno se programa, no tiene espacio para las situaciones, para trabajar estas situaciones que tendrían que caber dentro de esta agenda de turno creada por otro, y no por quien está en el territorio. Y no por quien gestiona, seguro. Bueno, avanzamos un poquito más. A ver si puedo. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo podemos analizar o explicar un problema? Esto que le decíamos hoy es para quién,
y por qué es un problema. Analizar un problema es reconstruir la estructura causal del mismo e intentar o respondernos a la pregunta por qué y por quiénes el problema existe. Digamos, esta situación está por alguna razón, o tenemos que intentar entender esa razón, pero además hay actores involucrados en sostener la situación tal como es. Esto que decías vos, a veces es una cuestión de comodidad, pero también puede ser un problema de comunicación, también puede ser un problema formativo, también puede ser un problema estructural, también puede ser un problema organizacional, digamos, y esto hay que poder analizarlo y definirlo. Los problemas los podemos clasificar, ¿sí?, según esta estructura causal de tres maneras, ¿sí? Problemas bien estructurados, cuyas causas están bien definidas, ¿sí?, y mantienen con el problema una relación bien determinística, ¿sí? Hay una exactitud en la predicción, que esto significa que frente a esta determinada situación sabemos cuál va a ser el resultado. Los problemas pueden ser cuasi estructurados, mantienen con su causa una relación probabilística, ¿sí? Probablemente de mantenerse ocurra o podamos predecir aproximadamente lo que va a ocurrir, o mal estructurados, en los cuales las variables que explican el problema son difusas, cambiantes. Estas causas o explicaciones son a su vez problemas en interacción y modificación permanente. O sea, cuando nosotros hacemos la estructura causal de una determinada situación o el análisis, vemos que el problema a su vez nos abre el abanico de otro montón de problemas. O sea, no encontramos la explicación directamente. Es decir, bueno, esto ocurre por tal, ¿sí? Por ello, la solución de alguna de las explicaciones no necesariamente supone la solución del problema. O sea, si nosotros tenemos un aumento de las consultas en la guardia de pediatría, ponemos un pediatra, se resolvió el problema. El problema está bien estructurado, hay una exactitud en la predicción, o sea, nosotros entendemos que el aumento de consultas se resuelve con otro médico. Nada que ver. Nada que ver. En los problemas mal estructurados, esto es tan dinámico, y las interacciones son tan complejas, que en realidad nosotros podemos resolver una o varias de las explicaciones, pero el problema persiste. ¿Cómo imaginan que son los problemas en planificación en salud? ¿Bien estructurados, cuasi estructurados o mal estructurados? Es una pregunta fácil, es de examen para el R1. Y para el odontólogo también, que es facilito. Los problemas sociales y particularmente los problemas de salud son problemas, digamos, mal estructurados, tienen esta dinámica. Es posible desestructurar un problema remontando su estructura explicativa. O sea, parte del trabajo que a nosotros nos conlleva el análisis de un problema y el entender por qué ocurre es no quedarnos en la primera respuesta. ¿Sí? Cuando nosotros queremos transformar un problema, una necesidad en un problema, depende de la capacidad que tengamos de hacer las preguntas, la cantidad de preguntas necesarias. Nosotros teníamos una compañera de trabajo, que además era docente nuestra, que decía, las causas de las causas depende de la capacidad, digamos, voy a tratar de repetirlo bien, pero algo así como, el pensar que no hay problema es la incapacidad de los equipos de hacer la cantidad de preguntas necesarias. ¿Sí? O sea, siempre en la cual nosotros podemos entrar a las causas de las causas y poder sumar las preguntas, vamos a poder desestructurar el problema y llegar a aquellas situaciones en las cuales tenemos capacidad de intervención. Como cuando nosotros visitábamos algún centro y nos agarramos de los pelos cuando aparecía la palabra mágica
No, nosotros estamos bárbaros, acá lo tenemos bien organizado, no tenemos problemas. No sé si de los que trabajan con equipos alguna vez le ha pasado de llegar a un lugar y que les digan, no, acá no, nosotros estamos espectacular. Con eso empezás a transpirar, porque ahí sabés que el análisis causal del equipo es el primer problema a resolver. Eso es como cuando nadie te pelea en una reunión, ¿eh? Y todos te hacen, ¿eh? Y salís y decís, ¿cómo te fue? Como el culo. No discutiste con nadie, nada, está todo mal. ¿eh? No, transformar una queja en problema es hacer las preguntas indicadas y la cantidad de preguntas necesarias para siempre un reclamo, una queja, una necesidad puede transformarse en problema. Depende de la cantidad de preguntas que hagamos. ¿Sí? Es importante. Y a su vez es importante... Una cosa quiero decir, porque me parece que es como para mechar todo el tiempo. La gestión se trata de trabajar con conflictos. Si el conflicto ese no se hace visible, y no hay gestión posible, podremos administrar algunas cosas, pero no hay gestión posible. Digo, para poder ir llevándonos todo el tiempo al anclaje de qué se supone que venimos a problematizar este espacio, la gestión, una tarea concreta. Y otra Lo que cosa pasa que también es que en importante, el idioma español la palabra problema tiene una connotación totalmente negativa y suele haber un rechazo a esa categoría. Y en esto de estamos llenos de problemas, estamos mal, y también como dice Mario Testa, que uno puede usar los problemas para enloquecerse o puede usar los problemas para intentar resolver cuestiones que son históricas y que pone para atrás cosas básicas como el acceso a los servicios mínimos, etcétera, ¿no? Sí, o para transformar. claro, yo no me voy a meter en tu área, Negra, en lo que sigue, pero me parece que es fundamental también entender esto, que hay tantas explicaciones del problema como actores que planifican. ¿Sí? Esto que decíamos, los problemas existen si hay actores y una construcción social, y hay sujetos los visibilizan como tales. Entonces, si nosotros, en el momento o el actor de planificar, volvemos a lo mismo, podemos hacer el mismo ejercicio que hizo Andrea, la guardia de pediatría, pero analizada exclusivamente por el jefe de guardia, puede sacar que sus síntomas es el aumento de consulta, ¿sí? Y a su vez, el indicador es 20 consultas hora. Entonces, la propuesta de 20 consultas hora es un pediatra por hora, porque puede ver hasta 20 consultas por pediatra. Digo, la mirada del actor que planifica es fundamental, y la restricción en términos de planificación, cuando el actor que planifica es un sujeto individual, digo, bueno, por eso hay que ver también esto de actores y de construir, bueno, ya lo vamos a ver en la próxima, pero digo, esto es muy importante porque a su vez, como les decía, no hay una explicación unívoca. ¿Sí? No hay una explicación unívoca para cada cosa. Por eso también hablamos de esto, ¿no? Los problemas mal estructurados de salud. Y ahí la importancia de construir el actor que planifica. Voy a adelantarme con dos cosas. Pensar en esto, el actor que enuncia un problema está parado, tiene una lectura de la realidad, tiene un atravesamiento epistemológico, ideológico, político, y tiene fundamentalmente, en general, cierta cuota. Esta es una categoría que, si no la introduce Gonzalo, la vamos a trabajar la próxima, de poder que no quiere perder. Digo, ahí hay una categoría que está dando vueltas en la planificación, en cómo se estructuran los problemas, en que para quién es un problema, que es esta categoría del poder. ¿Qué significa esto, no?
Digo, para que ustedes vayan viendo a modo de introducir estas cuestiones cuando uno va pensando el problema y quién lo planifica. Pensemos en esto que decía Fernanda, ¿no? Un montón de compañeros que pueden no tener ninguna intención de modificar algunas cosas, la agenda o de socializar una agenda de turno. Y deben tener compañeros que dicen, yo manejo mi agenda. Porque, y te corren por izquierda, 1000 veces me han llamado, che, negra, me venía a decir, porque a mí el odontólogo me empieza a decir, y no, porque si no hacer con la lime, si no tenés esto, y ahí me mató con lo técnico. En realidad lo que está cuidando es su cuota de poder y no está pudiendo en esta dimensión lo que Débora también llamaba desprivatizar la clínica. Ponerla ahí en cuestión. Porque la clínica no es solamente la cuestión técnica, disciplinar, es otra cosa. Entonces, al desprivatizar la clínica, a ver, contame de nuevo, ¿cómo es tu proceso de trabajo? Está bien, vos será todo lo dentista que quieras y yo no sé sacar una muela, pero ¿cómo viene? Y ahí es donde se empieza a recortar un supuesto poder, que es lo que me da este conocimiento y me permite endogámicamente decidir yo solo, quién le doy tú, quién no. Yo solo decido qué es importante y qué no, solamente a partir de un cierto saber. Sí, o por ahí en el mismo ejemplo que dabas vos de los compañeros o compañeras que por ahí, viste, les cuesta en este proceso involucrarse en la transformación de agenda de turno, y cuando vos te sentás a hablar te dicen, no, lo que pasa es que yo los lunes y martes vengo al barrio del Pozo. Los miércoles voy allá al Chaquito y los jueves y viernes tengo que ir. Entonces, y hay una cuestión, digo, de organización estructural, que volvemos a lo mismo, ¿no? Haciendo las preguntas y profundizando en qué es lo que pasa con ese compañero que no quiere o que no pretende o no puede involucrarse en ese proceso, cuando en realidad no tiene, por ejemplo, una determinada población o una territorialidad de adscripción que le permita visibilizar una población a cargo. Entonces, la posibilidad que él tiene de involucrarse en ese proceso es nula. ¿Por qué? Porque puede estar trabajando en 3 centros de salud con 3 equipos que además tienen posturas diferentes porque se enfrentan a problemas diferentes, porque se enfrentan a situaciones poblacionales diferentes. Y es muy difícil setearse cada vez que uno cambia de equipo, ¿sí? Y saber que acá trabajo así, en el otro trabajo así. Y ese tipo de organización realmente apunta mucho contra, o atenta contra la calidad de atención que genera un equipo consolidado trabajando en un determinado territorio con una población a cargo, ¿no? Por dar un ejemplo sobre la misma situación. Bien, creo que con esto terminamos, si no me equivoco. Sí. Por último, siguiendo a Matus, una causa, ¿sí? Una causa, cuando hablamos de análisis causal del problema, se transforma en un nudo crítico, o sea, de este análisis causal que nosotros hicimos, podemos determinar un nudo crítico cuando esa causa tiene impacto significativo, es decir, modificarla tiene la capacidad de vulnerar el problema, es práctico actuar sobre ella en relación con el esfuerzo que es necesario realizar para transformarla en el sentido deseado y la gobernabilidad del actor para hacerlo. Volvemos a lo mismo, lo que decíamos, ¿no? La cuestión de cambiar la estructura de distribución de la riqueza mundial versus la agenda de turnos de un equipo, ¿no? ¿Qué nivel de practicidad tenemos para actuar sobre ella? Y además es políticamente oportuno modificarlo, ¿no? Esto que hablamos muchas veces y salió de los ejemplos que daban hoy. El hecho de la comunicación y de las nuevas tecnologías de comunicación e información para los equipos de salud, en este contexto de pandemia puede ser una oportunidad, ¿sí? Políticamente oportuno, introducir herramientas para modificar. Con la idea de que muchas de estas herramientas que hoy usamos para sobrellevar una situación crítica puedan quedar en el tiempo para resolver problemas, digamos, habituales o los problemas en los cuales los equipos de salud se enfrentan
habitualmente. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis causal, las causas de las causas, cuando encontramos esta causa que tiene impacto, que es práctico y que es políticamente oportuno actuar, estamos frente al nudo crítico, aquello que deberíamos poner el esfuerzo en modificar. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación, nos quedan unos minutos si quieren para repasar algunos de estos puntos o abrir la discusión. Incluso si quieren, repasando algunos de los problemas que habían pensado en el ejercicio previo a este encuentro. No digo, siguiendo... perdón. ¿Se puede? Sí, se puede, ¿cómo no se va a poder? Bien, yo por ahí, buenas noches. También escuchando cada uno de los aportes, también coincidí en el tema del diálogo y de la comunicación en el equipo. Por ahí, escuchándolos, tengo experiencias previas en la parte pública, ahora estoy trabajando en el ámbito privado, estoy en un sector de sanidad, donde justamente hay una estructura muy verticalista, pero también hay posibilidad de uno poder ser un factor de cambio y de poder trabajar como uno está formado o como uno se siente más cómodo o según la creencia de uno, ¿no? Tradicionalmente ahí es un modelo de administración, no de gestión, donde a partir de mi incorporación a ese equipo multidisciplinario, yo pude ir haciendo cambios, poder hacer reuniones de equipo, poder participar entre todos, más allá de que obviamente siempre tenemos una normativa o un lineamiento, poder adaptar a la realidad de cada uno y poder ser un factor de cambio. Creo que el diálogo es lo más importante y también la capacitación es muy importante, tanto ya sea en conocimientos científicos como capacitar a cada uno de estos titulares o jefes en poder saber que podemos gestionar un servicio y no solo administrar u ordenar o siempre estar en el rol de jefe. Creo que poder involucrar a todos los participantes y las distintas disciplinas es enriquecedor y también al involucrarlos también se hace cada uno responsable de un rol y de poder aportar a los compañeros. El poder decir, bueno, yo hoy no tengo tanto trabajo, te colaboro a vos, y el poder pedir esa ayuda también, ¿no? Porque por ahí uno está pensando, el que está acá al lado mío está viendo que yo no doy abasto, estoy atendiendo 1000 cosas, 1000 consultas, 1000 quejas y él no está haciendo nada, el poder también transmitir, o sea, el poder hablar y pedir ayuda y no esperar que el otro también esté pendiente de que uno precisa ayuda y que no da abasto. El poder transmitir ese pedido de ayuda y el poder también estar predispuesto a brindar esa ayuda, no hacerse oídos sordos y dejar que el compañero lo resuelva individualmente. Más allá de que obviamente siempre tenemos un jefe que nos va a estar bajando lineamientos, el poder ser cada uno partícipe de un cambio y poder dar ese pequeño granito de arena para poder trabajar y gestionar todos, ¿no? Y poder hacer un cambio en una estructura que está muy arraigada y muy vertical. Nada más eso. Gracias. Coincido con esto que dice Marcela.
en esto de la capacitación, ¿no? No solamente capacitación en gestión, de cómo a veces las autoridades o cada uno de nosotros gestionamos la capacitación en un procedimiento, capacitación o actualización, ¿no? Porque un montón de personas se han capacitado y después no se han actualizado, pero incluso nos ponemos a pensar en una guardia, siguiendo el ejemplo de guardia, a ver, sabemos que en la gran mayoría de los lugares el personal de guardia es el recién recibido y que no tiene experiencia en guardia y que por ahí ni siquiera tiene un título de una especialidad acorde a la guardia. Entonces digo, refuerzo esto, la gestión de las personas, la capacitación en gestión, en trabajo en equipo o en un procedimiento puntual, en un ámbito puntual. La única cuestión que quería alrededor de lo que decía Marcela, sobre todo, me parece que el tema de la capacitación es un tema que habría que ver esta insuficiencia en ciertas capacitaciones qué síntoma produce. ¿Entiende, Edgardo, lo que digo? Lo que decía antes Gonzalo, ¿no? Para saber si con capacitación estas cosas se solucionarían. Y después pensar esto, Marce, es complejo cómo se piensa la gestión de un equipo, o sea, de un servicio, un centro de salud, en términos de todos somos gestores, porque la verdad es que encadenar y en hacer algunos acuerdos respecto a algunos procesos, y hay alguien que tiene que tener una mayor responsabilidad en torno a el cumplimiento de los acuerdos. Hay una cuestión teórica que desarrolla Guattari, Sartre, ellos hablan de los grupos objeto y grupos sujeto. ¿Hablamos de esto en algún momento? En donde esto, ¿no? Bueno, ojo con no transformarnos en esos grupos objetos, en donde tan horizontal es de todo y no es de nadie. Somos todos responsables, pero no es nadie responsable. O esta estructura tan vertical de, bueno, si no me dan la orden yo no obedezco y sigue esta línea. Traigo estas cosas para que podamos ir pensando en qué complejo que es llegar a ciertos acuerdos donde sí hay uno que gestiona y tiene mayor responsabilidad que el otro. Esto es así. Eso no quiere decir que no tenga que hacer ciertas estrategias y ciertos modos que permita hacer un acuerdo con quienes además en otra dimensión llevan a cabo la tarea, junto conmigo, quien gestiona. ¿Se entiende lo que digo? No es que todos somos iguales, todos tenemos la misma responsabilidad, todos. Y eso hace también al problema y a la viabilidad y al lugar que ocupo como actor hablante de la estructuración del Claro, ahí está, Andrea, el tema también obviamente que alguien tiene que hacer, llevar una coordinación adelante, pero bueno, es difícil a veces dejar de lado, abrir esa puerta y dar espacio al planteamiento de ese problema sin sentir que se está perdiendo esa autoridad. Yo creo que hay veces que uno tiene miedo a abrir la puerta y escuchar la queja, el reclamo, el problema, por miedo o a no tener soluciones o no tener capacidad de respuesta y también por miedo a perder una autoridad. Creo que esta situación se ve en todos los ámbitos en los que, ya sea público o privado, el hablar, el diálogo, por ahí es un problema, un factor común, ¿no?
ya sea con los compañeros o con las autoridades. Sí, me parece que también se juega más que la autoridad, la legitimidad. La construcción de legitimidad no es una pavada. Primero que es una cosa muy importante para el rol del gestor. Que coordina algo, procesos de trabajo, etcétera, es muy complejo. No si no tiene autoridad, si no tiene legitimidad poder hacerlo. Lo mismo que un equipo de salud que no ha podido construir cierta legitimidad con la comunidad o la población a quien se supone que tiene con quien se supone que tiene que solucionar los problemas de salud, es muy complejo poder hacer algo. Y va más allá de la autoridad, sino de cómo se construye legitimidad a partir del abordaje de problemas concretos y de estimular o diseñar junto con nosotros posibles intervenciones. Bien, ¿algún atento a la hora ya? Porque no estamos bien, 9:30, no estamos tan mal, 2 horitas. ¿Algún otro comentario? ¿Alguno si se anima, les parece, a mirar bueno, un poco parte del ejercicio que vamos a plantear es rever, remirar los problemas que pensaron en este primer ejercicio en términos de estas nuevas herramientas, ¿sí? Y siempre la idea es que, más allá de la discusión teórica, que es muy interesante y a la cual nos tenemos que, en cierta manera, someter, entre comillas, para ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, siempre la mirada en estas discusiones que damos desde cómo pensar la gestión y cómo pensar los sistemas y los problemas, etcétera, es en términos de que nuestras acciones de trabajo sean transformadoras y que no sean, en realidad, y lo vamos a ver también cuando veamos mucho de lo que ustedes hablaron hoy, vamos a repetir cuando discutamos el tema del proceso de trabajo en salud, digamos que no sea un agobio y un desgaste en términos de que uno no logra ver el resultado o el impacto del resultado de su trabajo, porque no sabe el por qué o para qué está haciendo lo que hace, y en el mejor de los casos puede repetir con mucha capacidad técnica una misma práctica muchas veces, ¿no? Para cada paciente que lo necesita repite la misma práctica y con cierta, vamos a decir, con cierta experticia, pero el poder analizar el impacto real o el efecto real de su acción en salud se nos aleja muchísimo de nuestra capacidad de mirar nuestra propia tarea. Así que bueno, como les decíamos al principio, es muy importante que todo esto que estuvimos discutiendo lo puedan registrar, anotar, tenerlo, hacer borradores, digamos, porque son insumos muy importantes para que podamos seguir avanzando en esto que ustedes vayan definiendo como problema y podamos acompañarlo en desarrollar a futuro tareas de intervención que sean de concretas en la práctica de todos los días, que no se agoten solamente en el ejercicio de un curso, sino que podamos disponer de una herramienta concreta para nuestro trabajo diario. Si les parece, hacemos una última vuelta, alguien que quiera sumar alguna opinión, y si no, vamos cerrando. Nati. Sí, yo quería decir algo con respecto, bueno, a lo que dije al principio y con respecto a algo que se dijo, y poner un poco en marco por ahí este problema que yo lo puse tan abstracto y en realidad no fue un problema, sino, digamos, como un interés mío, digamos, lo de la perspectiva de género. Yo quería justificarlo, digamos, desde una cosa que se dijo, que tiene que ver con escapar de esto de ir apagando incendios, de ir tomando como problemas de la cotidianidad, digamos, y resolviendo esos problemas que todo el tiempo surgen día a día,
que mañana van a surgir, que surgieron esta semana, que uno está atrás de tratar de responder o dar respuesta a esos problemas en la función que como responsabilidad le corresponde, y tratar de, también creo que está en alguno de los textos, escapar de esa cuestión de la urgencia y tratar de poner en agenda alguna cuestión en una perspectiva diferente, pero claramente esto sin actores, o sea, tratar de poner algo en la agenda, ¿no? Escapar en esa trampa de estar atrás de los problemas de todos los días y tratar de decir, bueno, por ejemplo, realmente estamos cumpliendo las funciones de atención primaria, de promoción y prevención. Bueno, en esa línea es donde, bueno, uno empieza a buscar como novedades, como puede ser la perspectiva de género para la motivación de los equipos o para hacer la problematización de lo que hacemos cotidianamente, para tratar de generar este cambio, digamos, del perfil de estar atrás del asistencialismo y tratar de volver a recuperar las funciones de la atención primaria. Pero bueno, en eso claramente tiene que estar, o sea, sin actores no habría un problema, así que ahí será como un insumo para definir problemas con respecto a los equipos. Pero bueno, tenía que ver un poco con, también creo, como la necesidad de escapar de ese día a día y poder empezar a problematizar realmente desde otro lugar y acompañar a los equipos a que se empiecen a sentir como que se pueden hacer preguntas, digamos, ¿no? También sobre esto. Pero, digamos, yo en realidad lo comparto como un insumo para eso, para poder hacerse preguntas, más preguntas sobre lo que pasa día a día, y no como un problema. Quizás tuviera que contar con actores que son los propios compañeros del equipo. No sé si se entendió. Sí, Natalia, lo que pasa es que incluir la problematización, la perspectiva de género, es ir apelando a nuevas herramientas conceptuales y metodológicas que nos permitan una mayor explicación a ciertos problemas. Porque si vos te parás, como dijiste hoy, en que hay situaciones de salud vinculadas a la crianza o a los cuidados de los niños, en donde la estrategia que se da es reproductora de la inequidad que tiene, por ejemplo, la Organización Social del Cuidado, eso es estar agregándole una categoría nueva, un desarrollo nuevo que no viene de salud, viene de la economía feminista, quienes cuidan, cuánta guita se lleva o cuánto tiempo se lleva el acto de cuidar, por qué siempre son las mujeres las que cuidan, qué hacemos nosotros que estamos reproduciendo esto que produce tanta inequidad y desigualdad de género. Entonces, en realidad es incorporar otras perspectivas que Salud recién ahora está incorporando para desandar o desagregar un problema, pero metiéndole esto también. Y la perspectiva, cuando uno habla de perspectiva, transversaliza problemas, transversaliza situaciones, transversaliza modos de pensar, porque está poniendo esa mecha todo el tiempo ahí. Y no me parece para nada una locura. Sino me parece que le agrega complejidad para poder aportar una posible solución un poquito más adecuada, además adecuada a ciertos nuevos paradigmas. Me parece bien. Y agrego muy cortito que... Perdón, después si tenemos, ojalá tengamos un poquito de tiempo con epidemiología y eso, en función de estudiar las desigualdades en salud, algo de la perspectiva de género y la interseccionalidad, o a lo mejor les doy algunas introducciones o títulos y después el que le interesa o la que le interesa me lo pide y lo desarrollamos un poquito más así en el 1 a 1, porque si no, no terminamos nunca. Como decía hoy Gonzalo, vamos a terminar mañana. Sí, no, yo un mínimo agregado, en términos de lo que vos planteás, en realidad la discusión y la idea de esta discusión de hoy es que muchas veces corremos atrás de situaciones que no son problemas.
Y vos te decís el problema diario, el problema a lo cual nosotros nos enfrentamos todos los días que no permite ver a largo plazo. Digo, habría que rever con esto, digo, si aquello que nosotros, a los cuales nos sometemos todos los días como situaciones que debemos resolver urgentes, en realidad son síntomas de problemas que no estamos resolviendo, porque en realidad vamos a resolver el síntoma y no al problema, porque no podemos problematizar la situación. Muchas veces corremos atrás de la queja, atrás de la demanda, esa demanda no está, digamos, ni siquiera analizada como para poder decir, no, estamos frente a un problema. A veces lo que pretendemos con esto es precisamente encontrar herramientas para dejar de correr atrás de los síntomas, entre comillas, y empezar a construir soluciones para los problemas, ¿no? Que nos resuelvan estas situaciones diarias de una manera mucho más efectiva, porque si no, precisamente la repetición de acciones para resolver siempre lo mismo, que al otro día vuelven a estar en la misma situación después de nuestro trabajo, es lo que nos lleva al agobio, a la impotencia y muchas veces a después a replegarnos, digamos, en nuestro trabajo a cuestiones puramente técnicas, porque precisamente esto que vemos que hacemos todos los días un esfuerzo que se agota en sí mismo, ¿no? Pero muchas veces lo que nos falta es el ejercicio de entender con estos síntomas cuáles son los problemas y tratar de llegar al nudo crítico, en donde con el nudo crítico, digamos, podemos tal vez enfocar acciones que son mucho más duraderas en el tiempo y de mucho mayor impacto en el trabajo de todos los días. Bueno, si les parece cerramos, seguimos la discusión por el foro. Recuerden que está el foro de grupos para hablar directamente con el tutor. Tenemos el foro general también para poder subir cualquier comentario, bibliografía accesoria que quieran subir. Y los invitamos a poder hacer, como dijo Andrea, un escribir o tratar de hacer algún reflejo escrito de todo lo que ustedes mismos plantearon como problemas hoy y este análisis que hicieron muy interesante para tener de insumo para lo que sigue en el curso. Así que bueno, gracias a todos, buenas noches y el próximo encuentro virtual es en 15 días, sincrónico. Pero seguimos con los encuentros a través del aula todos los días. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Gracias.